Abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 21. El libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Y vamos a tomar lectura de un pasaje bíblico que en algún momento es posible que lo haya escuchado, pero que hoy lo quiero retomar para unirme a la línea de lo que Dios nos está hablando. Primero a través de la adoración, después de la pastora, después del reto que la hermana Viviana, directora del Ministerio de Niños, con Gonzalo, su esposo, nos dio, y luego a través de esta palabra. Libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 en adelante, dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba. ¿Qué hacía? Miraba. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿qué hacía? Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, qué bonito es rescatar las historias bíblicas una y otra vez del pueblo de Israel en el desierto. Encontramos a un pueblo que está de transeúnte, que está de peregrino por un desierto complicado, pero que está viviendo una vida de fe absoluta y total. Digo de fe porque era un pueblo que se había convertido en nómada. Digo se había convertido porque estaban en Egipto, en sus casas de esclavos, en una situación de limitación, en una situación de agobio, de castigo permanente, de estar sojuzgados, sometidos por el faraón a trabajos incesantes, esclavizantes, dolorosos, pero que Dios les dio la libertad para caminar hacia una tierra que fluía leche y miel, pero que tenían que pasar un proceso formativo, un proceso de santificación, de perfeccionamiento en su interior para poder abrazar su nuevo estatus, su nuevo sistema, para poder abrazar su nueva vida. Y en ese proceso tuvieron que cruzar un desierto. Ellos lo necesitaban. Cuando Moisés dijo al pueblo que iban a salir, le había dicho a Faraón que saldrían para celebrar a Dios, que saldrían para adorar a Dios, que saldrían al desierto para festejar al Dios de Israel. ¿Y saben qué sucede con esto? Que celebrar, festejar, hacer fiesta, dar honor, adorar, todo eso implica un cambio interno. El adorador, el que sirve a Dios de verdad, la persona que sale para hacer fiesta con Dios, necesita un corazón para tal cosa. Y ese corazón debe ser procesado. ¿Saben, hermano? Usted ve aquí tal vez a una persona del coro, pero ellos han tenido un ensayo y han tenido un amolar, un proceso de capacitación, de entrenamiento, de esfuerzo, de trabajo extra. Adorar a Dios implica un compromiso. Nosotros somos adoradores. Dice la palabra que fuimos creados para alabanza de su gloria. El ser humano, cuando se le da el nombre de hombre, tanto en el caso masculino como femenino, hombre en el original hebreo
quiere decir el que mira hacia arriba, el que tiene la vista puesta arriba. Y es que el hombre fue creado como adorador, como el que contempla la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios y le adora. Cuando el hombre no tiene eso, agacha la cabeza y entonces está como la gallina, no como el águila que necesita ser, mirando sus alturas, sino como la gallina viendo las circunstancias y las pequeñas piedritas o granitos que está ahí. Pero el hombre no fue creado para eso. El hombre en su interior fue creado para cosas grandes, para alcances, para logros, para superar montañas gigantes, para tener una visión de un escenario gigantesco. Mire al hombre en su máxima capacidad de generador de riquezas, de alcances, de proezas, de hazañas. Mire al hombre, hermano, en su excelencia y usted descubrirá lo que Dios puso en el corazón del ser humano. Pero mire al hombre en su bajeza, en su infamia, en su dolor, en su pecado, y usted descubrirá lo que el infierno ha querido hacer con la familia. Escasez, miseria, enfermedad. ¿Y dónde abunda toda esa maldad? Abunda en el corazón de aquel que no tiene principios ni valores, en aquel que desechó lo bueno y que decidió no transitar rumbo hacia un destino cierto, llamado en este caso y en este pasaje Canaán, la tierra prometida. El que se desvió y comenzó a dar vueltas en un desierto ardiente y que de repente se desanimó, se desalentó porque estaba girando sobre su propio eje, siendo egocentrista, egoísta, siendo una persona centrada en sí y no en su destino marcado por el cielo. Esto es tan importante para nosotros. La primera cosa que aparece en el pasaje es que el pueblo se desanimó. El corazón del desanimado, del desalentado, queridos amigos, es un corazón que produce cosas negativas. Cuando se falta, cuando se pierde el ánimo interior, hermano, nuestra vida se desgasta y nos devaluamos. El hombre no fue creado para mantenerse en desánimo. Usted tiene que cobrar ánimo porque dentro de usted hay todo el potencial para ser exitoso. Dentro de usted Dios puso la semilla de la bendición y de la gracia, de la prosperidad y de la fuerza. Fíjese que hay personas que en medio del desabastecimiento terrible, que en medio de la situación política más frustrante, que en medio de las condiciones más inapropiadas, más hostiles, avanzan. Los hermanos de Venezuela hacen así con la cabeza. ¿Sabe? Yo tengo un cuñado que es pastor en Maracaibo. Increíble, hermano. Este señor está construyendo en este momento una universidad. Está construyendo, ya lo tiene construido, una gigantesca iglesia en 5 hectáreas de terreno. En este momento no se consigue, hermano, ni varillas de hierro, ni cemento. No se consigue las cosas más elementales de la construcción. Pero en este momento ellos están levantando una gigantesca casa para Dios. Increíble. Pero si no se consigue ni papel sanitario, hermano. Pero ¿saben qué? Es que el problema no es afuera. El problema es adentro. Y el pueblo de Israel estaba desanimado. ¿Quién está aquí desanimado? No me lo diga. Pero puede ser que sus circunstancias personales, que cuando usted puso todo el mayor empeño, que cuando usted apostó todo lo que tenía, que cuando su ilusión estaba en su más alto nivel, usted lo puso en favor de aquel proyecto, de aquel sueño, de aquella ilusión, de aquella empresa, de aquella idea que tenía desde niño tal vez. Lo puso todos los huevos en la cesta y salió porque estaba esperando que algo sucediera maravilloso. Y de repente los huevos se convirtieron en tortilla y se estrelló y su ánimo se vino al suelo. Y el problema no es pasar por un proceso de desánimo. El problema es permanecer allí. Porque todos en algún momento, en alguna mañana,
Dicen los especialistas, los psicólogos, dicen que el desánimo mayoritariamente se produce por la mañana. Algún día que cuando vas a abrir los ojos por la mañana, te levantas. ¡Qué fastidio! Eso dijeron el pueblo. ¡Qué fastidio! Otra vez con el maridito este. Otra vez con la mujercita esta. ¿Quién va hoy a trabajar con este jefecito que tengo? ¿Quién se levanta a preparar comida para este malagradecido? ¿Saben qué, hermano? Es que el desánimo origina la queja, la murmuración, el descontento, el cotilleo, el chisme, las palabras inapropiadas que desatan a su vez juicio. Es una cadena decadente, es una cadena. Usted está desanimado y usted puede enfrentar el desánimo, atacarlo y vencerlo. Pero si usted permanece en el desánimo tiene una consecuencia inmediata, que es la murmuración. Y la murmuración tiene una consecuencia inmediata, que es juicio, castigo. Pero volvamos a nuestro primer punto. Desánimo tiene que ser tratado. Porque usted que es cristiano necesita volver a la promesa. No se puede apartar de la palabra, no importa lo que esté viendo. Hermano, esta semana me pasó algo muy, muy bonito. Es que resulta que hicimos unos pagos, como le dije la semana pasada, grandísimos. ¿Y sabe cómo nos quedamos? Y desde el martes, hermano. Y entonces dentro de mí, cuando estamos así en plenas obras, hay una guerra ahí adentro. Entonces la guerra era, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero tengo la guerra que usted tiene en su casa y lo que tenemos todos de la iglesia. Entonces yo estoy luchando por decirle a mi interior, confía, 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 confía. Pero hay algo allá adentro también que dice, no confíes, busca. Busca, busca. Busca un banco, busca a alguien. Mira a ver quién tiene. Y Dios dice, confía, confía. Señor, ¿usted le pasa lo mismo? ¿Le pasa lo mismo? Nos pasa a todos, hermano. Nos pasa a todos. Entonces esta semana tuve un poco de lucha. Hasta le repetí a la pastora Moraiva. Le dije, está el fondo un poquito así, pero estoy confiando. Yo sé que Dios va a hacer algo. Entonces le agregué a mi cosa le agregué. Pero Dios es tan bonito, hermano. Esta mañana, ¿sabe que tenemos aquí gente que son usados por Dios? Entonces esta mañana va una profeta de reconocida experiencia y me dice, pastor, ven acá, tengo un mensaje de Dios para ti. Sí, cuéntame, hermano. Esta semana te vi muy cargado. Casi que no podía ni dormir, hermano. Tuve que orar por ti. Y el Señor me dijo que confíes. ¿Qué te parece, hermano? Pero además, que Él ya lo ha hecho. Y vi, me dice la mujer, hermano, ahora en el primer culto. Dice, y vi un saco. Dice, vi un saco enorme. Y cuando vi el saco, supe que era dinero. Dios te lo está entregando. No te preocupes. Dios está en control de todo. ¿Y sabe qué hizo mi alma, hermano? Porque cuando luchamos, vencemos en el Señor. Mire, viene de repente el cuestionamiento, el desánimo. Pero si nosotros le damos lugar al desánimo, ¿sabe que viene? La murmuración.
Es que cuándo va a cambiar. Es que cuándo. Y al final, hermanos, ¿saben qué se convierte eso? Se convierte en chisme, en cotilleo, en hablar mal de las personas. ¿Cuánto le dedica usted a hablar de las personas y no a hablar de Dios a las personas? ¿Cuánto dedica usted, hermano, a hablar de la gente? Sáquese eso de su vocabulario. Arroje de su boca el hablar de las personas, ni bien ni mal. Cuando usted tiene que hablar de alguna persona bien, hágalo, pero no se dedique a estar hablando de las personas, hermano. Tal vez de usted mismo, de lo que necesita superar, de los planes que tiene para acercarse al Señor. No siendo egocentrista, me refiero a que cuidado. Piense por un momento, ¿cuánto tiempo dedicó en su conversación durante esta semana a hablar de gente? Pues usted tiene que estar hablando tanto de gente. ¿Por qué no habla de la palabra? ¿Por qué no habla de cosas edificativas? ¿Por qué no habla de avances, de tecnología? ¿Por qué no habla, hermano, de otras cosas más edificantes, con mayor cualidad, con mayor capacidad? ¿O es que usted solo sabe hablar de las personas y la mayoría de las veces mal? Hermano, la Biblia dice que nuestra conversación debe ser acerca de la palabra, debe ser salmos, himnos, debe ser cuestiones que glorifiquen a Dios, cosas edificativas, que nuestro pensamiento dé lugar dentro de las cosas puras, santas, buenas, de buen nombre, si hay virtud, si es algo digno de alabanza. En esto tenemos que pensar, y cuando está hablando de los pensamientos, está hablando del corazón. ¿Y sabe qué dice la Biblia al respecto? De la abundancia del corazón habla la boca. Hable de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, del proyecto que tiene para nosotros, de las cosas que está haciendo, de las naciones. Piense en el evangelismo, en las misiones, en ayudar a las personas. Qué bonito, hermano, es pasar la semana recibiendo noticias de Dumi, que ya tenemos agua, noticias de Argentina que nos están esperando, noticias de Bolivia, que ya está preparado el Congreso, noticias de Ginebra, que el pastor Raúl está allí, una bendición, porque se fue para allí Joaquín y Wilson con la hermana Doris, y están allí ministrando en un encuentro. Qué bonito es recibir una noticia de Vivi. Pastor, los niños están recibiendo. Qué hermoso es vivir en esto, hermano. Pero qué feo decir, no, es que aquel hermano está hablando mal de la iglesia porque dice que piden mucho. El otro, no, pastor, es que esto no sé qué, es que no. Hermano, por favor. Es que mi jefe, pastor, es un demonio. Es que mi mujer, pastor, eso, y la usa el diablo, me tiene cansado. No. Cuando hablamos mal, atención, cuando hablamos mal, cuando hablamos de la gente, cuando hablamos del jefe, de los compañeros, cuando nuestra boca se presta a hablar mal, Dios valora nuestras palabras. La Biblia dice textualmente y con claridad que de cada palabra, diga conmigo, de cada palabra, tendremos que dar cuenta. Usted se puede imaginar las cosas que nosotros hemos dicho. Si un día delante de Dios nos dice, ven acá, muchacho, ven para acá, mira lo que dijiste. ¡Ah! Dios nos ayude, hermano. Eso dije yo, sí. ¿De quién? Del pastor. ¡Ah! ¿De quién dijiste eso? De tu líder. ¿De quién dijiste? De tu padre. ¿De quién dijiste? De tu esposa. De tus hijos. ¿Usted se puede creer, hermano, que hay gente que habla mal de sus hijos? Hay gente que habla mal de su esposo. Yo he tenido alguna vez, hermano, que escuchar a alguna esposa que está hablando mal de su marido. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es como darse golpes a sí mismo. La Biblia nos enseña a orar y a tratar directamente de solucionar el problema. Nuestra boca nos condena,
o nos salva. En tu boca hay un milagro. La boca es tan importante que si yo me acercara a esta señora y le diría: qué bien te veo, qué rosada que estás, parece que tuvieras 20 años, eres una bendición. Mira, ella se está riendo, hermano, como si fuera con ella. No, es que es con ella. Le estoy hablando. Mire, hermano, yo tengo en mi casa, ya les dije que tengo un arbolito pequeño, un bonsai. Y entonces de vez en cuando le digo: arbolito lindo, qué bonito que estás, te veo crecer, estás verde, flamante. ¿Y saben qué? Y se ríe. Igual que la pastora Inés, hermano. Pero imagínese que yo osara decirle a esta pastora cosas feas. No, estás amarilla, barrigona. No, estás enfermo. Imagínense, hermano. Sería horrible, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Sería horrible o no? ¿Sabe que escuché de varios hijos? Pastor, es que mi madre siempre me dice lo malo, jamás me dice que lo he hecho bien. Nunca me da gracias. Nunca me dice que he hecho lo correcto. Nunca me dice palabras buenas cuando hago alguna cosa que no está del todo bien o que está mal. Enseguida va por mí, pastor, y me pisa completamente. Hasta me golpea si hace falta, pastor, es increíble. Pero cuando hago lo bueno, como si no hiciera nada. No me dice ni pío. En cambio, pastor, cuando salgo mal en el colegio, cuando saco alguna mala nota, cuando no le quiero bajar la basura, uy, pastor, desánimo en el corazón trae malas palabras, murmuración. Y murmuración, hermano, trae juicio. Nuestros hijos se alejan, el esposo se aleja, las amistades se alejan, el jefe se convierte verdaderamente en un enemigo, la vida se amarga. ¿Saben cómo fue el juicio de este pasaje? Dice la Biblia que serpientes ardientes. ¿Por qué ardientes? Porque eran venenosas. Uno de los efectos del veneno en el riego sanguíneo es que da fiebre, mata las células y los tejidos, cauteriza. Eso quiere decir, hermano, que seca completamente, seca los tejidos. Hermano, el veneno del áspid, de la serpiente que estamos hablando y que aparece en este pasaje, es tan terriblemente mortífero que acaba con las células, las mata inmediatamente. No solamente coagula la sangre, sino que mata el tejido y lo inmoviliza. Es muerte inmediata de células. Por eso hay que atar rápidamente, que eso no corra, porque por donde va matando, igual que la murmuración, igual que la queja y el cotilleo, igual que las malas palabras, matan. Jesús pasó por al lado de una higuera y le dijo: nunca jamás salga fruto de ti. Y se fue. Cuando Jesús volvió por ese mismo camino, al siguiente día, 24 horas después, pasó por el mismo camino y los discípulos dijeron: se secó hasta la raíz. En tu boca hay un poder incalculable para dar vida o para matar. Hermano, tú tienes que saber que tu lengua es un timón por donde se maneja, se conduce ese tremendo buque de tu vida. Y donde gira el timón, a donde orientes el timón, allí vas. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto, queridos amigos? Pero algunas veces se nos olvida y tenemos que volver otra vez por la misma senda. Tenemos que volver a repetir las mismas cosas. Israel, hermano, estaba viviendo en ese momento el ataque de serpientes. Y me refiero a veneno mortífero que cancela la vida en el interior. Desánimo,
produce murmuración, chisme. Hermano, el chisme produce muerte, juicio. Pero hay una salida. En ese proceso de degradación humana hay una salida. Y la salida es pedir perdón por nuestro pecado. La salida es arrepentimiento. La salida es volver a Dios y decirle: hemos pecado contra ti. Hemos hecho la cosa que no debimos. Hemos hablado y hemos recibido de nuestras palabras las consecuencias de lo que sembramos. Lo que temíamos, lo que hablamos, lo que criticamos. Cuando le dijimos a nuestro hijo que era un melón de invierno. Ahora esas son las notas que estamos recibiendo en su libreta. Cuando dijimos de ellos que eran rebeldes, que no serían nada en la vida. Cuando dijimos que nuestra mujer era una infiel, era una persona malvada, era no sé cuánto. Cuando hablamos de nuestro marido, que no valía, que era un vago. Eso es lo que estás recogiendo. Eso sembraste, eso recoges. Y ahora te lo estás comiendo con patatas. Y es duro eso, hermano. Y es duro. Porque tú lo confesaste. Tú lo dijiste. Tú dijiste de tu líder. Tú dijiste de tu iglesia. Tú dijiste cosas negativas acerca de las personas que estaban a tu alrededor. Y ahora es lo que siente tu corazón. Y es la hiel, el veneno que está dentro de ti. ¿Cómo poner en tu interior un suero antiofílico? ¿Sabe cómo? Arrepintiéndote, pidiendo perdón. Israel fue a Moisés y le dijo: hemos pecado. Hermano, necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Nuestra boca necesita cambiar. Necesitamos cambiar. Tenemos que cambiar. Me da pavor escuchar la conversación en la mesa que usted tiene con sus hijos y su familia. ¿Será buena o será mala? No lo sé. Cuídese. Porque junto con el pan, junto con el arroz, junto, hermano, con la pasta, junto con esa rica comida, usted está metiendo veneno también en su conversación. ¿Qué habla cuando se sienta a la mesa con sus hijos? Señor, perdónanos. Corrige nuestra conversación en la mesa. Corrige nuestra conversación en la casa, en los líderes. Perdóname. 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 Y sabe, ese corazón humilde y sencillo para venir delante de Dios y decir: Señor. Y Dios le dijo a Moisés: te voy a dar una solución. Va a ser una solución muy sencilla. Lo mismo nos dice hoy a nosotros. Te voy a dar una solución. Va a ser una solución muy práctica, muy sencilla. Va a ser una solución rápida. Va a ser una solución tan simple como sencilla y como efectiva. Y es que en un asta vas a clavar una serpiente de bronce. La vas a poner allí, enrolladita así. ¿Sabe cómo se llama el dios de la medicina? Se llama Esculapio. Y se representa por un báculo que tiene una serpiente enrollada en el báculo. Una serpiente enrollada. ¿Sabe cómo se llamaba el dios de la mitología griega que era el mensajero? Se llamaba Hermes. De ahí viene el término hermenéutica, que es el arte de traducir. Viene del término Hermes de la mitología griega. Y Hermes tiene en su mano un báculo. Y en el báculo, en el bastón, está enrollada una serpiente. ¿Por qué? Bueno, porque representa el bien decir o la salud de las palabras, o la buena interpretación, o la palabra entendible, apropiada, ideal, adecuada. Pero cuando Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, le dijo una serpiente ardiente, porque la fundió con fuego. Hizo la serpiente de bronce fundida y la clavó allí en el báculo, en ese palo de madera, y la levantó.
¿Saben cuál es el versículo más conocido de la iglesia evangélica? Juan 3:16. ¿Usted sabe lo que dice? Porque de tal manera amó Dios. Todos no lo sabemos. Casi ese es el primer versículo que nos aprendemos. Pero ¿sabe qué? 2 versículos antes, en el capítulo 3, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Como Moisés levantó, se refiere a este pasaje que estamos tratando, de Números 21, del 4 al 9. Está allí, junto al versículo más importante que declara el amor de Dios para las naciones, que declara la salvación de Dios para el mundo, que determina que por fe nosotros podemos abrazar la vida eterna. 2 versículos antes, Jesús mismo está diciendo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es que el mundo perdido, infestado por el veneno de la murmuración, del desaliento, del descrédito, del no creer la bendición de Dios, tuvo una consecuencia que se llama pecado. Pero Dios le dijo a Moisés allí en el Antiguo Testamento que había una salida simple, sencilla, y era levantar los ojos y mirar el asta que tenía la serpiente de bronce, y eso iba a ser suficiente. ¿Cómo, pastor? Pero solo levantando los ojos y mirar. Sí. Pero ya se cancelaba el veneno que estaba en el río. Sí. ¿Cómo? Milagrosamente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuándo? En el acto, en el momento que miraban. Dice, y miraban, mire, se lo voy a leer textualmente. Dice: y Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ¿a quién? A alguno, el que fuera. ¿Quién de aquí fue mordido? Cualquiera, no lo sé. Dice, no, porque mi suegro, ahí estaba mordiéndose. No, porque ahí estaba. Si cuando la serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿qué hacía? Levantaba los ojos y miraba. Allá estaba el asta ahí miraba. Estaba allá el asta, ahí miraba. Estaba por ahí, miraba. De donde estuviera, era mordido. Había muchas serpientes. ¡Ay, me mordió! Miraba. Antes, uno que le había mordido se murió porque no había vara con serpiente de bronce. Pero ahora, cuando había vara, miraba. Y dice, y cuando alguno miraba a la serpiente de bronce, y vivía. En el Calvario está levantada la cruz, y se ve desde todos los puntos de la tierra, porque es una óptica interna. Es creer y ver la figura de esa montaña. Aún con los ojos cerrados la puedo ver, la figura del Calvario, y puedo ver la cruz y a Jesús en ella, diciendo, por ti estoy entregando mi vida, por ti derramo mi sangre, por ti estoy sufriendo para perdón de tus pecados. Solamente si usted está aquí y reconoce que le necesita, y reconoce que tiene necesidad de cambio. Si usted está aquí, hermano, y tiene anhelo de ser perdonado, de ser cambiado, porque cayó en la murmuración, porque el desánimo le llevó a esa murmuración, y la murmuración le trajo juicio, y ahora está recogiendo de eso, y parece que se está quedando tullido, que el veneno lo está matando. Mire al Calvario, que lo puede ver hasta con los ojos cerrados. Tal vez hasta se ve mejor cuando cierra sus ojos. Mire la silueta de la montaña, y encima de ella un asta con forma de cruz, y allí está Jesús, el amoroso Salvador, diciendo, por mi sangre tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Solo cree en mí, solo mírame a mí, solo confía que una mirada te dará la vida, que una mirada de fe te dará la salvación. Confía en mí y dame una oportunidad. No tienes que pagar, no tienes que sufrir, no tienes que inscribirte,
No tienes que cambiar de religión. No tienes que ahora comenzar a llamarte de otra manera. No tienes que hacer nada, solo confía. Solo levanta tus ojos y mírame a mí, te dice el Señor. Inmediatamente vivirás. ¿Usted lo cree? Es difícil, ¿eh? Alguien dijo, no, pero solo mirando. Sí. ¿Cómo puede ser tan efectivo ese asta levantada? Póngase en pie y comprobémoslo. Póngase en pie y pongámoslo en práctica. Y se acabó la murmuración. Y se acabó el dolor. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y si algo tiene que mirar, mire el Calvario. Mire al Calvario.